En la ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Muy bien, hola Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Sí, Es una alegría tenerlo acá. Muy bien, excelente, ¿no? Pues encontrarnos y chévere conectarnos con el Pacífico colombiano, bellísima región además, que me pues, encanta mucho, sobre todo en temporada de ballenas, me encanta. Luis, Gracias Raúl, gracias Carlos. De verdad para mí es un placer, me da mucha alegría compartir con ustedes este espacio con el propósito de poder dinamizar algunos aspectos fundamentales que tienen que ver obviamente con el día a día del país. Muchas gracias Sí. por conocerte, Raúl, muy amable. No, encantado Luis, no, muy chévere y qué bueno conocer gente de todas las regiones y qué bueno que Carlos Eduardo pues sea un hombre inquieto, le gusta mucho esto de la radio y eso es muy positivo. Yo creo que esta es una pasión que cuando uno se contagia de ella ya es difícil quitarse ese mal de encima porque no hay vacuna contra la pasión por la radio. eso sí lo ha dicho Raúl, no hay vacuna por lo que a uno le gusta y uno debe hacer Sí. lo mejor posible las cosas y pues conseguir periodistas que realmente hablen de lo que nos está sucediendo. Y el tema es cuál es el papel de nosotros los comunicadores frente a toda esta problemática social que nos aqueja tanto a nivel nacional y mundial. Aquí a nivel nacional, los paros, los continuos paros, las movilizaciones, las protestas sociales, el estallido social que desde hace unos más de 15 años se venía venir, mejor dicho, estaba al borde de todo esto y mire a la hora que reventó. Y de pronto, como algunos dicen que la olla a presión reventó el 21 de noviembre, pero yo diría más bien que reventó fue el pasado 28 de abril. Entonces, para ambos, ¿cómo interpretarían usted este estallido social? Unos dicen que reventó el 21 de noviembre, pero yo diría más bien que reventó fue el 28 de abril. Pues yo no sé, yo quisiera de pronto arrancar como haciendo un análisis más bien de contextualización del fenómeno. Esto pues yo creo que inicia no en esas fechas, ninguna de esas fechas, creo que nos equivocamos al tratar de darle una fecha, y yo podría quizás remontarme a la década de los 90, cuando, digamos, se generan unas transformaciones en el mundo, producto pues de todos estos procesos de globalización y del cambio también de la dinámica de poder global en la relación este-oeste, en esa relación en la que estaba dividido el mundo en dos hemisferios, el oriente, el occidente, y sobre todo un oriente liderado, marcado por el dominio que tuvo eh, la Unión Soviética en su momento. Con ese fenómeno de la desintegración de la Unión Soviética, la reunificación posteriormente de Alemania, eh, todo eso, para esa época, comienzos de los 90, se declaró el triunfo del capitalismo sobre el socialismo o los soviets que planteaba la Unión Soviética, y la gente creyó que el capitalismo había vencido al comunismo, pero resulta que por otro lado, por otro camino, el comunismo continuó caminando y siguió avanzando fuertemente, pero a través de China, en Asia. Y 30 años después de esa desintegración de la Unión Soviética, que la Unión Soviética abrazara el modelo capitalista como un modelo de desarrollo económico para su país, con la consecuente desintegración de la Unión Soviética y la aparición de nuevas repúblicas democráticas y nuevos regímenes de gobierno en el mundo, pues yo creo que el fenómeno se ha trasladado y se ha ido incrementando poco a poco a lo largo de estas últimas 3 décadas. Y es que lo que vemos hoy es el agravamiento de un fenómeno de desintegración social global. Lo vemos un poco casi como vaticinado, como predicho yo voy a hacer una referencia a una visión un tanto apocalíptica que tuvo hace cerca de unos
tal vez casi 3.000 años, unos 2.500 años aproximadamente. Eh, mm, Aristóteles. no, otro personaje y más de carácter bíblico, Daniel, el profeta Ajá. Daniel. Ah, ya, hablando un poco de la Biblia. Sí, hablando un poco de la Biblia, pero el profeta Daniel señalaba e interpretando el sueño de Nabucodonosor decía que a partir de ese sueño explicaba lo que iba a pasar en el futuro de Nabucodonosor y cómo vendrían una serie de potencias y de poderes eh, económicos, militares, poderes gubernamentales y nuevos reyes, y más o menos segmentaba la historia en una serie de procesos que daban cuenta del surgimiento de Grecia, posteriormente la llegada de Roma, posteriormente el poder que hoy conocemos como el gran poder británico-americano, para finalmente llegar a un punto en el que, señalando a los pies de una estatua que había soñado Nabucodonosor, decía que los pies de esa estatua eran de barro y hierro, y según la interpretación de Daniel, se refería a que el mundo llegaría a un punto en que la sociedad estaría siendo gobernada con mano de hierro, pero con una sociedad extremadamente fragmentada, muy difusa, muy difícil de sostenerse en pie, y que estaríamos en ese momento entonces llegando al momento final de todo tipo de gobierno capaz de tener un dominio sobre el globo terráqueo. Y es un poco lo que está sucediendo ahora. Los gobiernos han alcanzado un nivel de inestabilidad, de ingobernabilidad, que es imposible ya para los gobiernos tener satisfechos a todas las sociedades. Algo más que hay que referir es el hecho de que pues ningún gobierno sobre la faz de la Tierra ha podido dar respuestas satisfactorias y suficientes, ni ha demostrado ninguna capacidad de resolver los profundos problemas que aquejan a la humanidad, problemas económicos, problemas sociales, sobre todo problemas sobre el cumplimiento de o la realización de los derechos fundamentales básicos de cada individuo. La realización plena de la humanidad no ha sido posible alcanzarla bajo la batuta de ningún poder económico o político en el mundo. Y eso revela cada vez más lo que está ocurriendo en la actualidad. Vemos desde la primavera árabe en los últimos años que esa primavera se está repitiendo. Hoy tenemos una especie de primavera latinoamericana. Tenemos unos fenómenos como los que se está dando ahora con los movimientos y las manifestaciones en Chile, en Colombia, ahora lo que estamos viendo también con manifestaciones en Cuba, y esto se va a ir repitiendo, se va a ir replicando, porque ningún gobierno definitivamente ha podido dar respuesta ni ha sido un modelo ideal para gobernar y para satisfacer las necesidades humanas. Cada vez el modelo económico dominante se impone por encima de la humanidad, es decir, estamos hablando de que el ser humano simplemente sirve como una pieza dentro de la maquinaria de producción económica y el hombre entonces está en función de la economía, de la riqueza, del poder y de construir esos fenómenos. Pero nunca la economía al servicio del hombre, para el bienestar. Y precisamente ese es tal vez uno de los conflictos que tenemos hoy en día. Y es que, ¿cómo es que se toman decisiones? ¿Cómo es que se legisla? ¿Cómo es que se favorecen los intereses de los banqueros por encima de las necesidades humanas que en estos últimos 15 o 16 meses pues se han evidenciado con una pandemia? Es decir, la pandemia simplemente ha sido un marcador que nos ha señalado precisamente las grandes falencias que tienen y de la que adolecen los estados, las naciones, cualquier poder político o cualquier poder económico tiene esas mismas fallas, se repiten en todas las instancias y en todos los sentidos. Y no hay ni derecha ni izquierda, a todas les aquejan. Eso no es, no, o sea, unos se enfrentan a otros, pero finalmente y mutuamente se señalan culpas, pero mutuamente también son responsables del fracaso de la sociedad para lograr satisfacer pues, las necesidades. Desde esa perspectiva y desde ese contexto, pues yo creo que tenemos un sentido crítico o con sentido crítico que abordar los fenómenos que están ocurriendo en este momento en el mundo. Y lo que veo yo, quizás agregando un poco a ese sueño, Daniel, es que cada día va a ser más débil el poder
gubernamental en cualquier rincón del planeta, va a ser cada vez más difícil la gobernabilidad y la sociedad va a estar cada vez más fragmentada y vamos a ver surgir muchísimo esas actitudes eh, dictatoriales, esas actitudes de mano dura, eso que hablaba Autoritarismo. Daniel, autoritarismo, eso que hablaba Daniel, estamos en una masa amorfa, endeble, de barro, con muchas piezas de hierro allí mezcladas, y el hierro y el barro no se mezclan y no se endurecen mutuamente porque quedan mutuamente débiles. O se es todo de hierro o se es todo de barro, pero no se puede sostener. Y finalmente el barro, y si está húmedo, pues es difícil que sostenga toda la estructura corporal de ese cuerpo social que es la humanidad entera y que es un poco lo que representa el sueño de Nabucodonosor, interpretado por ese profeta Daniel. Curiosamente, esa visión ha sido repetida incluso por expertos económicos. Lo han interpretado de diferentes maneras. Quizás Daniel lo expresó en los términos simbólicos de lo que fue ese sueño para explicar el futuro de la humanidad en manos de los gobiernos humanos. Y hoy estamos en ese futuro. O sea, de más de 2500 años, el destino de la humanidad se ha visto en lo que estamos viendo. Y hoy estamos viendo la crisis ambiental, no es la única crisis, la crisis económica, la crisis sanitaria global, la crisis política. Todas esas, el mundo completo está en crisis en este momento. ¿Para dónde quiere mirar usted? Ahí hay una crisis. ¿Qué pasa con la alimentación y con el hambre de la humanidad? Ahí hay una crisis alimentaria muy grande en la humanidad. Hay casi de 7.500 millones de habitantes, o casi 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta. Cerca de 4.000 millones de personas están bajo unos niveles de pobreza absolutos, y aproximadamente unos 1.200 millones de personas no tienen con qué comer día a día. Escasamente logran conseguir algo medianamente de alimento, o puede pasar varios días sin que coman, y casi que tener, aquí nos quejamos en Colombia que porque hay personas que en el último año han llegado solamente a comer 2 veces al día. Aquí en el mundo, entre esas 1.000 y pico de millones de personas que hay en el mundo, escasamente comen unas 2 veces a la semana. Entonces, estamos ante una situación de crisis muy profunda. Y basta con ver lo que pasa, por ejemplo, aquí en Colombia, para aterrizarlo aquí, lo que pasa en el Pacífico colombiano, lo que pasa en el Chocó, lo que pasa con los pueblos afros, con las negritudes, con los pueblos indígenas. Total abandono del gobierno que no atiende ni da respuesta a sus necesidades más importantes y primordiales de desarrollo, de bienestar, de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, de progreso, y si se quejan, entonces resultan acusados y señalados de ser unos comunistas quejosos, llorosos, que reclaman lo que no deben, que son unos vagos, que no trabajan, que si son pobres es porque quieren. Entonces empieza una estigmatización de parte del poder, desde arriba, desde los poderes hegemónicos, a estigmatizar a los pobres, y entonces se predica la aporofobia, es decir, el odio, la fobia a los pobres. Y eso es lo que estamos viviendo, una fobia a los pobres, una fobia a quienes han sido marginados en Colombia, los pueblos indígenas han sido marginados en Colombia, los mestizos han sido marginados en Colombia, los afrocolombianos han sido marginados, muchos sectores del país. Aquí el Estado se convirtió prácticamente en una meta, en un botín para ciertos grupos de poder que aspiran a llegar a formar parte del Estado, porque el Estado, con sus presupuestos y sus recursos, se convierte en el botín. El mejor botín. Porque es un mecanismo de ascenso, y así se ha visto el Estado, y así se ha visto el gobierno. Es un botín. Entonces, mientras estemos con esa visión y no entendamos que los humanos, que podamos, nos debemos unos a otros, que tenemos una correlación de coexistencia permanente y dependemos en nuestras vidas de unos con otros, y dependemos también de la naturaleza, y dependemos del equilibrio ambiental, y dependemos mutuamente. Nosotros nos creímos dioses, nos creímos superiores a los demás, y creemos que no necesitamos de los demás. Ese egoísmo, esa codicia, esa ambición de poder, esa ambición de dominación del hombre por el hombre, es lo que finalmente ha llevado al fracaso a la sociedad humana, y creo que nos acercamos muy rápidamente ahora a una crisis global sin precedentes que jamás en la historia de la humanidad se ha dado,
y es la debacle del capitalismo global, porque el capitalismo finalmente no logró satisfacer las necesidades humanas tampoco, como tampoco lo hizo el comunismo, ni el socialismo, ni ningún modelo social, económico o político, hasta tanto la humanidad no sea consciente de que todos nos debemos a todos y que debemos estar en función del bienestar colectivo y que dejemos de pensar como el virus, ¿sí? De actuar como el virus. Si dejamos de actuar como el virus, que invade un cuerpo, lo explota, le saca el máximo provecho hasta que lo destruye, eh, y dejamos de actuar de esa manera para actuar más bien como una colmena de abejas. Es decir, que el individuo en sí mismo solito no es que sea lo importante, sino la colectividad de individuos trabajando unos a favor de otros y en beneficio de toda esa colmena. Ahí podríamos ver un modelo social, económico y organizacional distinto. Si empezamos a trabajar como abejitas, ¿sí? No ser abejas, como es el término que se utiliza en Colombia, para calificar al vivo, al avivato, al tumbador, al que está estafando al otro, ¿no? No, eso no es ser abeja, eso es ser bruto, ¿sí? Ser abeja es que yo estoy al servicio colectivo de todos los demás y a la vez confío en que todos los demás están a mi servicio, pero yo no soy más que los demás y nadie es menos que los demás. La abeja reina en la colmena tiene una función y cumple la función fundamental de mantener a la población y de darle crecimiento y hacer crecer la colmena. La que gobierna es la que se encarga de dirigir el crecimiento de la colmena. ¿Por qué aquí nuestros gobernantes no son capaces de dirigir el crecimiento económico, político y social de nuestro país, por ejemplo? ¿Cierto? Eso es lo que debieran hacer. Vuelvo un poco a apelar a la ¿Por qué no Biblia, Raúl, por qué no escuchamos? hablando de este hombre maravilloso que fue Jesús, que dijo, yo vine a servir, no a ser servido, ¿sí? Y el que quiera ser mayor que otro, que quiera dominar o gobernar sobre los otros, tiene que estar dispuesto a servirle a los demás. Y por eso, con su ejemplo, dijo, voy a lavarle los pies a los apóstoles, y así lo hizo, con ese ejemplo decir, si yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Y vengo a servirles a ustedes, que son menos que Dios, ¿sí? Y son polvo en el universo, ¿sí? Son pedacitos de polvo, menos que polvo en el universo. Pues imagínense si ustedes quieren mandar sobre los demás, pues apréstense a servirle a los demás. Y eso yo creo que sería la filosofía. Y eso es lo que hacen las abejas, ¿sí? Servirse unos a otros. Hay unas que tienen la función de defender la colmena, hay otras que van y recolectan el néctar, hay otras que se ponen a criar las larvitas que tiene la abeja reina, hay otras que están construyendo el panal, hay otras que están cultivando la miel, pero todas están trabajando y todas están en procura del beneficio común, todas están en pro del interés común, del interés colectivo, y viven como una sociedad organizada, y como sociedad organizada responden ante cualquier ataque o cualquier amenaza que se les presente. Ese es el modelo que nosotros debiéramos copiar, el de las abejas, no el del virus, que invade y destruye. Luis, ¿usted tiene la palabra? Sí. Sí. Gracias, Carlos. He seguido con mucha atención a Raúl y créame que me identifico. Ha tomado un análisis partiendo de los principios bíblicos que nos enseñaron y que aún están plasmados en uno de los libros más importantes del mundo, como es la Biblia. El tema de Daniel, traído a nuestros tiempos, yo pienso que nos hace recordar que el hombre se ha salido del concepto para el cual Dios dejó establecido una forma de vida al hombre nuevo. Y el hombre nuevo se olvidó completamente. Hoy lo que estamos viviendo no es nuevo. Esto ocurrió en el pasado y hoy está tomando nuevas fuerzas. Mire, Raúl y Carlos, sí, lo que hoy está viviendo el mundo es un fenómeno apocalíptico. Este es un fenómeno apocalíptico. Los países se enfrentarán habrán guerras. Todo esto está establecido en la Biblia. Pero el hombre, Dios nos entregó un mundo nuevo para que lo gobernáramos los hombres. Pero Dios pensó de buena fe y habló de los hombres de buen corazón. Y aquí
parte lo del libre albedrío. Cuando se nos entrega el libre albedrío, nos salimos del contexto de cómo vivir en una sociedad, de cómo gobernar el mundo. Y ya ustedes, más que yo, saben las consecuencias de todo lo que ha narrado Raúl, el caso del capitalismo, el socialismo, qué tanto daño le ha hecho a la sociedad. Yo pienso que el corazón del hombre se salió del contexto y hemos llegado a un punto que hemos sido intolerantes porque hemos solamente pensado cómo dominar dentro del poder. Yo le decía a Carlos extra micrófono, no se justifica que un Estado se haga miope ante la realidad que vivimos si nosotros firmamos un convenio con a quien elegimos para que gobierne y él patentiza un programa de gobierno que dice que lo va a cumplir tal cual como lo promovió en una campaña política. Eso, lo que menos uno espera es que se respete. Cuando esto no se respeta, son los principios que comienzan a violar el principio de derecho que tiene el resto de la gente. Gobierno versus pueblo. Entonces aquí aparece el pueblo reclamando un derecho. ¿Cómo se hace miope un gobierno a desconocer una realidad? Entonces aquí viene a trabajar otra vez el tema del corazón del hombre. El hombre perdió completamente sus principios. Y lo que decía Raúl. Lo que decía Raúl, el hombre ha perdido completamente el norte. El hombre hoy todo lo ha convertido en dinero y ha sido el mundo antes de y después de. Hoy lo estamos viviendo porque estamos en la postrimería ya de una apocalipsis que se siente llegar, regresando a la palabra divina de la Biblia. Entonces, el periodista tiene que entender, por eso yo le decía también a Carlos, los periodistas en este país tienen que tener una formación, tienen que saber para dónde vamos, tienen que tener un principio, unas bases sólidas, porque nosotros somos los cuidadores, somos los ojos cuidadores de la Constitución y la ley. El periodista tiene que tener unos principios establecidos. Sí, y yo creo, Luis, que si miramos un poco como la comparación que hice sobre las abejas, creo que la función nuestra como periodistas en este panal de abejas es ser de alguna manera la conciencia colectiva de la sociedad frente a sus gobernantes, frente a sus leyes y frente a la acción de los gobernados, ¿cierto? Frente a la forma como nos comportamos como sociedad. Entonces, de alguna manera somos como los Pepe Grillo de la modernidad, ¿no? ¿Y cómo hacemos para no caer en ese sesgo? Sí, en ese sesgo, ¿no? Porque es que hoy en día vemos, y no solamente aquí en Colombia, en todas partes del mundo vemos periodistas que están a favor de los gobiernos, otros que están a favor de lo que llaman hoy en día la izquierda. Raúl dijo que izquierda ni derecha no hay, pero vemos esos sesgos políticos, pero nunca vemos que un periodista enseñe. No vemos un periodista, así como lo habló Raúl, que ponga esos ejemplos claros, así como lo está haciendo Luis, poner ejemplos claros de qué es lo que significa toda esta catástrofe que estamos viviendo, ¿no? Obvio, si el capitalismo no pudo y en épocas anteriores el comunismo o el socialismo tampoco pudo, entonces a ustedes dos, hacia dónde vamos y qué debemos hacer los comunicadores para no caer en esos sesgos. Pero se ha perdido, lo que se ha perdido, Raúl, con el perdón suyo, es que el periodista también ha dejado de lado un principio que está insertado en nuestra labor como periodistas. Es el periodismo que eduque, que forme, que construya sociedad. Yo le estoy diciendo, somos los ojos de la Constitución, somos veedores, somos cuidadores, somos guardianes. Pero para ello tenemos que nosotros también saber que el papel nuestro debe ser completamente educador, sin sesgos politiqueros. Cuando usted ya toma una posición roja o verde,
O azul o amarilla. Ya no va a haber eso que llaman la objetividad de la que sea, como comunicador, en el principio decir la verdad, las cosas como son. Si el Estado de Derecho es el que tiene que suministrarnos una serie de elementos que por principios, por normas, por reglas lo debe hacer, ese debe ser el papel del Estado. La sociedad debe ser someterse a cumplir con unos principios establecidos también en la Constitución. Pero el papel del educador, mi querido Carlos Eduardo y Raúl, debe ser de educación, de formación, para que con eso consolidemos realmente el papel de la Constitución y que nosotros realmente entendamos que estamos cumpliendo con una tarea que es la de comunicar con formación. De lo contrario, vamos a tener un país descarriado como vamos, porque aquí cada uno busca es cómo me gano el peso a punta de lo que sea, con la lambonería, y eso nos está haciendo mucho daño hoy en el mundo, no solamente en Colombia. Ese es en el Esto mundo. es un problema, es un flagelo, esto es un flagelo mundial. Es un flagelo mundial. Y el papel, yo siempre he insistido, porque me gusta golpearme por el lado que me toca. Somos a medias culpa responsable de muchas de las cosas que están sucediendo hoy para hablar de nuestro país, en Colombia. Raúl. Es un desafío grande tratar de cumplir esa función formativa de un sentido crítico de las personas, porque es que para uno tener un sentido crítico, tener una recepción crítica de la información, tener criticidad o capacidad crítica, es que hay una cosa que se confunde mucho, ¿no? Criticar por criticar y convertirnos en criticones sin una fundamentación clara, lo confunden con desarrollar una capacidad crítica que implica estar uno muy bien informado. Claro. Igualmente tiene que estar muy bien formado. Por eso le dije bien formado, al comienzo le dije muy bien formado, el proyecto tiene que estar muy bien formado. Sí, para no caer en esa situación de ser simplemente criticones, ¿no? Y sin aportar, porque es que quien tiene un sentido crítico también tiene la capacidad de aportar, de brindar por lo menos salidas, ¿sí? Una respuesta, una alternativa de solución para un problema determinado. Obviamente las soluciones humanas pues no son perfectas y pues son susceptibles de errores, pero sí por lo menos se puede avanzar o se puede lograr mejorar, al menos de manera sensible, algo, o transformar por lo menos el entorno nuestro. Es difícil que un hombre pueda cambiar el mundo. El único pero que si lo cambia es Dios. Sí, pero si entre todos podemos hacer cosas que sean positivas y que ayuden a transformar a otros y que sea para el bien de otros, yo creo que colectivamente vamos a terminar transformando el mundo. Pero mientras estemos en esas disputas, esas individualidades, esa rivalidad constante, esa adhesión a una idea fija, determinada, casi como una religión, hacia una política o hacia un liderazgo o hacia una persona. Es decir, el hombre se ha encargado de construir otros dioses, ¿no? Algunos pugnan por el dinero y entonces buscan a ver cuál dios es mejor de todos esos dioses dinero. Entonces, o el dólar, o el euro, o la libra esterlina, o ahora el Bitcoin. O el Bitcoin, sí, todos detrás de ese dios dinero y todos tienen sus propios dioses, ¿cierto? Otros pugnando por figuras, entonces, no, que Putin, que Donald Trump, que no, que mejor que fulano, que sutano. Y finalmente ninguno de ellos resuelve absolutamente ninguna de las necesidades humanas que tenemos. Aquí en Colombia, pues entonces los que se adhieren a fulanito, a sutanito, entonces vemos periodistas que están cayendo en el error de tomar posición a favor de un ser humano como cualquiera otro, que ha alcanzado cierta trayectoria, cierto recorrido y ha tenido algo de poder político y ese tipo de cosas, y entonces se le venera y se le adora y hasta algunos símbolos, hasta religiosos, se utilizan con su efigie, con su imagen, para reemplazar, por ejemplo, el Sagrado Corazón con la imagen de un político, por ejemplo, ¿sí? O cosas así. A ese punto hemos llegado, ¿es ¿sí? cierto? A ese exacto, punto entonces construimos nuevos dioses, ¿sí? Y hacemos del dinero un dios, o hacemos del poder un dios, y hay muchos poderes en el poder político, y hay muchas figuras, muchos nombres, entonces terminamos en una idolatría generalizada de sueños
y vamos como persiguiendo ahí un ideal y un horizonte que terminamos dándole la vuelta a la Tierra tantas veces que sea y nunca llegamos a alcanzar el horizonte ni a tocarlo, porque Raúl, la Tierra es redonda. Sí, Luis. hemos hablado, Raúl, de hemos hablado de los valores. Es que los Ujú. valores hoy están intrínsecos en todo esto dentro de la sociedad. Pero repito, yo sigo insistiendo, nosotros tenemos un poder también como comunicadores, un gran Sí, poder, que con el uso de sí, la inteligencia, la palabra y su sí. formación, usted contribuye a construir sociedad, ¿sí? Ujú, A construir sociedad. Ah, es que si nosotros encontramos un líder que reúna las condiciones aptas para gobernar, pues tenemos que contarlo, ujú, no obligar que el resto de la sociedad lo siga porque nosotros creemos que tiene que ser así. No, ¿cuáles son los argumentos que tengo como periodista para decirle al resto de la sociedad que es una persona confiable? Y ujú, entonces presento ¿qué? Una hoja de vida, un estatus, su formación, sus principios, sus valores, su don de gente, cómo se ha ganado la vida. ujú. Es un modelo de persona que debemos presentar para que la sociedad pueda tener confianza en ellos. Pero hoy los modelos de líderes son falsos. Aquí a los políticos no se hace seguimiento y cuando nos damos cuenta, le ha recibido plata a uno, le ha recibido plata al otro, ha participado en negocios oscuros. Entonces, ve Sí, una sociedad mojigata y los medios de comunicación hemos caído en ese juego. sí. Yo insisto siempre en eso. Hemos caído en ese juego, Raúl. Y eso es Sí, o cierto, sea, en el Luis. momento en que tomamos parte, tomamos partido a favor de uno u otro, pues ya estamos desvirtuando nuestra labor misma, ¿no? O sea, cuando nos ponemos a favor de una figura, de una persona, de la personalidad de alguien, y simplemente nos ponemos al servicio y le servimos de manera servil, es decir, agachado, arrodillado, pues ahí ya estamos fallando en nuestro propósito. Y pues obviamente ejercer el periodismo así es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque no, primero porque se desvirtúa lo que es el periodismo. O sea, deja Pero de ser Raúl, periodismo, ya Raúl, vuelves propaganda. Raúl, hay una cosa que, y se lo voy a decir porque por, por pleno conocimiento, eh, como usted quizás lo ha hecho, yo he sido jefe de prensa de muchas campañas políticas, pero cuando yo me dedico a ser jefe de prensa, yo de una vez por todas dejo de lado la misión pública y libre que tengo como periodista, porque yo ya voy a hacer un trabajo específico con un determinado candidato. Uh -huh. Yo voy a trabajar específicamente para ese candidato. Eso es muy distinto. Entonces, yo no tengo en un momento dado participación de opinión pública que sesgue la realidad social. Sí. Entonces, eso quiero dejarlo claro. Usted como periodista lo puede hacer. Usted puede seguir siendo jefe de prensa, puede hacer su trabajo, porque eso nos lo permite a nosotros, nuestros principios, la parte normativa. Pero cuando usted ya toma parte en los dos campos, entonces yo vengo a una emisora a hablar públicamente de un tema defendiendo a un político que yo estoy siendo el jefe de prensa o estoy asesorando en una campaña política. Ahí no veo una ética periodística. Correcto. Eso sí tiene que quedar muy claro. La política y el periodismo son incompatibles, pero son parientes, lamentablemente. Claro, claro, claro. Son parientes y son primos hermanos, además. Pero tienen que caminar paralelamente, ¿no? Y no puede haber matrimonio entre la política y el periodismo porque ya se convierte en propaganda. Y un maestro de la propaganda, pues fue Joseph Goebbels, ¿no? El jefe de propaganda nazi y mano derecha de Hitler. Y vea todo lo que destruyó, todo lo que hizo, solamente para vender una idea. Y la clase de idea que vendió y el tipo de valores que vendió y el tipo de odios que también vendió, ¿cierto? Entonces, el odio racial, étnico contra una serie de pueblos que los alemanes llegaron a considerar inferiores. Entonces ese complejo de superioridad los elevó a unos niveles de crueldad y de criminalidad espantosos que pasaron todos los límites de lo humanamente aceptable, ¿cierto? Porque se sale de los principios éticos también, se desbordan los principios éticos. Correcto. Entonces, y Colombia ha pasado por eso. Nos escandalizamos está pasando. Y decimos, guay. Sí, está pasando. Además, nosotros decimos,
uy, no, vemos las películas en la historia y entonces los hornos crematorios en los que quemaban a tantos judíos los alemanes, y aquí en Colombia los tuvimos aquí por los lados de la serranía de Perijá, hornos crematorios con los que fueron utilizados para desaparecer gente asesinada por grupos armados ilegales en Colombia. Entonces, ahí estaban los hornos crematorios, las desapariciones forzadas, las casas de pique en las que pican a una persona y echan por allá la carne a los ríos y para que los peces se los coman, o en el mar para que también hagan lo mismo los peces o los tiburones, en fin. O sea, eso lo vemos. Y eso es un grado de degradación, o sea, es un nivel de degradación humana Y descomposición del ser humano, sí. exacto, que comparar al ser humano con un insecto, una limaña, una serpiente, realmente es ofender a ese insecto, esa limaña o esa serpiente, Sí, porque no, tendrían más dignidad. Sí, Sí, claro, estarían por encima de un ser humano que llegue a esos niveles. Y aquí no hemos llegado. A eso hemos llegado, eso le iba a decir, a esto hemos llegado. Esto de los falsos positivos es indigno. Eso es indigno en la sociedad moderna. Eso es indigno. Simplemente por tener intereses. O lo reciente o lo que sucedió recientemente en Cali, donde a una familia le entregaron la cabeza de un amigo o familiar, y estamos llegando ya a límites realmente barbáricos. Es que ni siquiera los animales se han portado así, de esa manera. O no se portan así, porque uno ve en muchas cosas como los leones, como los tigres, son amigos del ser humano. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado con esa barbarie? He visto más humanidad, Carlos, en algunos animales que en el propio ser humano. Y pongo de ejemplo un video que por ahí circula en las redes sociales y en YouTube, de creo que era un leopardo que devoró a una mona, y cuando se comió a la mona, se dio cuenta que la mona era una mamá que había dejado un bebecito, un monito pequeñito, y casi que como que se le ve como una especie de vergüenza al leopardo que se tragó a la comió la mona, mona, que de alguna manera adoptó al monito y se puso a cuidarlo y como a apoyarlo y a ver si de pronto una manada de monos lo podía coger. Eso es una compasión que muchos seres humanos ni siquiera la tienen, y siendo un depredador contra una presa, ¿no? Sí, sí, no lo practicamos. Sí, o sea. No lo practicamos. Es que ni siquiera... Esta situación hoy del mundo, sí, Carlos decía que esta situación del mundo hoy es profundamente preocupante para su futuro. Pero recordemos, otra vez, regresando a la Biblia, esto es apocalíptico. Sí. Esto solamente lo arregla, y lo dijo Carlos, solamente lo resuelve Dios. El hombre se ha vuelto insensible ante una sociedad. Sí, correcto. El hombre tiene capacidad de pensar, pero frente a sus propios intereses se volvió un individuo completamente energúmeno mentalmente, que por lograr sus intereses, sus propósitos, no le importa quién se lleva por delante. Sí. Es lamentable lo que estamos viviendo hoy en el país. Sí, es lamentable. Es lamentable. El tema del pueblo, el pueblo también tiene que entender una cosa, Raúl. Nosotros vimos, cuando uno firma el contrato sociedad, gobierno, el gobernante se está dirigiendo a través de la ley y la Constitución. Todos los seres humanos que vivimos en una sociedad tenemos que respetar la ley. Por eso usted hoy día ve disidencia de grupos que se van al monte, dicen ellos, a luchar por el pueblo, ya sabemos que eso entre comillas, están haciendo caso omiso a los principios de formación de la ley, de convivencia en una sociedad. El pueblo tiene que saber que si hoy un Estado no nos responde los compromisos que estableció una campaña política, pues tenemos un derecho de ¿qué? De reclamarlo. Y reclamarlo como debe ser, con el respeto. Sí. Porque el Estado tiene también, aquí es un 50 y 50, cuando el Estado se ve violentado en los derechos, que debe garantizárselo al resto del pueblo, tiene que esgrimir los poderes que nosotros mismos le dimos, ¿sí o no? Y cuando esos poderes los aplican, tienen que ser aplicados de manera, uno diría razonable, pero eso tiene también su dependencia, depende de cómo es. Ahora, lamentablemente yo se lo decía a Carlos, que en pesca de río revuelto, beneficio de pescadores, aquí grupos al margen de la ley, hoy se mezclaron
en una reclamación pública del pueblo. Y comenzaron entonces a hacer desmanes, a destruir lo público, lo que es nuestro. Es que eso no es del Estado, eso no es del presidente, eso es del pueblo. Sí. El semáforo, las vías. Es que hasta el Estado le pertenece al pueblo, porque el Estado solamente existe porque el pueblo lo crea. Él es un administrador de lo público, ¿sí? Es la estructura administrativa. Hay una estructura administrativa. Entonces, cuando estos grupos se mezclan en la sociedad para hacer daño, generamos el caos. ¿Y qué hace el gobierno? Te voltea el fusil y justifica. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso se ha dado en el mundo entero. Sí. Justifican entonces que a usted lo pueden matar porque usted está violentando lo público, porque usted mató al policía, porque usted esto. Entonces lo juzgan es a usted, no a los autores concretos de unos hechos. Sí. Entonces, eso tiene que aprenderlo también la sociedad, cómo se convive en una sociedad, y valga la redundancia, cómo se convive en una sociedad. Porque cuando el pueblo se sale de sus principios y los desconoce, nos volvemos en carne de cañón. Y nos asesinan. Vea a esos muchachos flotando en el río, usted lo decía. Porque el gobierno los capturó y los convirtió en objetivo militar, y la paga es la muerte. Entonces, sí, aunque la Constitución obviamente establece que en Colombia no habrá pena de muerte, pero aquí la pena de muerte se viene aplicando sistemáticamente y de manera velada. Toda la vida ha sido eso, toda la vida ha pasado en el mundo entero. Cuando los gobiernos violan los principios de los derechos, llegamos a esas instancias. Sí. Es lamentable, Carlos. Es que no solamente lo que dice Luis, en todo el mundo se violan los derechos humanos, ¿no? Y obvio, eso es una parte de lo que, refiriéndonos a la Biblia, prácticamente estamos en los últimos días, ¿no? Y muchos periodistas no nos atrevemos, ¿no?, a hacer esas comparaciones bíblicas. ¿Y por qué no nos atrevemos a hacer esas comparaciones bíblicas para tomar los ejemplos de lo que hoy en día nos está sucediendo? Mire, antes de la pandemia, recordemos las manifestaciones que venían sucediendo en Hong Kong, en Francia, los chalecos amarillos, en Inglaterra, todavía no estaba en Italia, ¿no? Aquí en Sudamérica, Chile, que lo enumeró Raúl al comienzo de esta nota. O sea que mucho periodista no concuerda todos estos acontecimientos con muchas cosas de la Biblia. ¿Por qué? Porque el periodista no únicamente se limita a ser informador de lo que está sucediendo y a favorecer al gobierno o gobiernos de turno, pero no a saber llevar una serie de acontecimientos, el porqué de cada cosa, ¿no? Inclusive, y yo digo que mucho periodista ni siquiera conoce los documentos del Foro Económico Mundial, ¿no? Ni lo que ellos hacen en Davos, ¿no? Davos, Suiza, cómo allá ellos manejan y manejan las cosas, ¿no? Aún más, uno en las mañanas, yo escucho una emisora que es un poco rock and rollera, pero escucha uno una cosa: el mundo actualmente está en manos de los tecnólogos o técnicos o tecnología que maneja toda esta cuestión de los computadores celulares, tablets, etcétera, etcétera. El mundo está en manos de ellos y ellos son lo que diga sus usuarios de las redes sociales. Hoy en día también vemos la descompensación mundial y los atropellos que se hacen en las diferentes redes sociales, como el Twitter, el mismo TikTok, el Facebook, el YouTube, todo esto también, porque estamos en manos de ¿quién? De gente que está manejando la tecnología. Y eso lo dijo hace 60 años, en palabras más, palabras menos, lo dijo Eisenhower cuando iba a entregar el poder a Kennedy, que el mundo iba a ser secuestrado por técnicos, tecnólogos y tecnócratas. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, en manos de
gente que está manejando toda esta cuestión de la tecnología. O no veo otra razón y muchos periodistas ni siquiera saben el porqué de toda la lucha social. Simplemente que hubo tantos muertos pero ni siquiera informan el porqué de cada cosa. Raúl y Luis tienen la palabra. Carlos, Carlos y Raúl, en Colombia, yo lamentablemente lo voy a decir, no existe opinión. O sea, debate, el periodismo de debate. No. No. Y ese es el verdadero periodismo, en donde se analiza el papel de la sociedad y el papel del gobierno, donde se profundizan los temas políticos, en qué es lo que le conviene a la gente. Entonces, aquí todo el mundo no tiene esa capacidad de fondo para hacer el análisis o la discusión política a través de los medios de comunicación. Qué bonito ver un equipo de trabajo de 5, 6, 7 periodistas haciendo el gran debate sobre los temas sociales del país, sobre la decisión, si la decisión que el gobierno toma es buena o es mala o es regular, pero hacerla con todo el peso del análisis. Pero aquí lo que hacemos es salir a repetir el día siguiente de que el gobierno aprueba una ley, a repicar eso, y eso se justifica. Y lo justificamos en todos los medios de comunicación. Una cosa es la noticia, otra cosa es el debate, el tema de la... Y a propósito del debate de lo que tú hablas, Luis, aquí realmente el debate se confunde con, digamos, un intercambio de insultos. Y se cree que el que más insulte al otro es el que gana, ¿cierto? Cuando lo que debería ganar es precisamente el resultado de un debate, una respuesta, una salida, una solución. Las ideas. ¿Cierto? Las ideas, o sea, una idea que finalmente llame al consenso sobre una determinada situación. Eso es lo que debería ganar. O sea, el propósito del debate es discutir y analizar desde diferentes puntos de vista una determinada situación para ayudar a contribuir a buscar una solución o una respuesta más adecuada, más eficaz a una problemática. Estamos muy de acuerdo, Raúl, estamos muy de acuerdo. Ese es el trasfondo. Yo digo que en un debate debe haber argumentos muy válidos y valederos para esa confrontación de los debates y de la educación que se debe llevar a través de un debate. De dónde venimos y para dónde vamos y qué estamos buscando a través de los debates. Así, ¿por qué no? Mantener informada a nuestra sociedad, ¿no? Combinando, como ustedes lo plantearon al comienzo, esos ejemplos bíblicos donde Raúl puso muy claro y el ejemplo de Daniel frente a Nabucodonosor, ¿no? Donde interpreta todo ese sueño que tuvo Daniel en Daniel y que hoy en día vemos reflejado. Esos son argumentos válidos. ¿De dónde venimos? ¿Por qué nace toda esta desigualdad social? ¿Por qué el descontento? Esos son los argumentos para un debate, pero no lo que dice Raúl, que es con insultos. Al quien gane insultando o madreando al... El que más madres tira es el que gana. Es el que gana. Y el que más humilla al otro, entonces es el ganador. Y el que más comité de aplausos traiga, ese es el que gana. ¿Cierto? Sí, es cierto, es cierto. Sí, entonces... no se olvide, Raúl, Carlos, estamos en tiempos apocalípticos. Sí. El hombre se salió del contexto. El hombre se salió del contexto. Mire qué tan duro hemos sido los hombres en la tierra, que nuestro Padre Jehová mandó a la tierra a su Hijo para que viniera y predicara el amor. Y lo matamos. Sí, sí, sí. Le inventamos un cuento y lo matamos, ¿sí? Entonces... Fue considerado un sedicioso. Bueno, esta sociedad está condenada, ¿ya? Son pocos las personas que tienen los principios válidos hoy, partiendo de su formación, que se muere siendo honesto, con principios, con responsabilidad. Hoy alguien, usted le habla de millones, se lo pone en la mano y usted ya mira para los dos lados a ver quién lo está mirando, a ver si lo recibe o no. Porque le pesa la boca decir no. Qué pena que lo tengamos que decir, pero eso pasa en el contexto social hoy.
Sí, eso es cierto. Entonces, el papel del periodista no, desafortunadamente, no. Mucha gente ha venido trabajando duro desde el punto de vista individual y guarda sus principios, se ha formado para contribuir a la sociedad. Por eso parece que no hemos trabajado en el colectivo, el que usted hablaba. No Sí, hemos no. trabajado en el colectivo. El país necesita tener un periodismo unido. Mira, hasta en eso somos desunidos. No, es que, es más, hay que ir un poco más allá, Luis. El país debe construirse de común acuerdo entre todos y para el bien de todos. Pero Claro, no así hemos debe ser. podido construir una colectividad en medio de la diversidad de personas que somos. Claro. Culturalmente, bueno, en costumbres, en muchas cosas, somos muy diferentes y somos muy diversos, pero yo creo que la mayor riqueza que nosotros tenemos como país, particularmente Colombia, es esa diversidad infinita, inmensa de personas que componen nuestra sociedad, pero no hemos podido ponernos de acuerdo en un propósito común, en el bien común, y cada quien como que busca a su manera hacer lo suyo y lo demás, ¿qué importa? Si yo resuelvo mi situación, soy yo y los demás, ¿qué importa? ¿Cierto? Pero ¿quién se preocupa por los demás? ¿O está claro usted que tiene alguien que se preocupe por usted? Más allá de algún interés en particular, sino de manera generosa. Es decir, ¿quién se preocupa por hacerle el bien a otro sin esperar ninguna contraprestación, ningún beneficio, ninguna ganancia? ¿Cierto? Entonces Yo nos digo hemos que nadie. acostumbrado. Exacto, nos hemos acostumbrado a que de cualquier cosa que hagamos tenemos que obtener una ganancia. Hoy en día un favor no es un favor, hoy los favores se pagan. Entonces un Sí, favor que se paga no es un favor, claro, ¿cierto? claro. Entonces deja de ser favor, ¿sí? Hoy la generosidad ya no existe. Entonces todo es transaccional. El hombre se acostumbra a ponerle precio a todo, ¿sí? Pero no reconoce el valor de nada. Y los colombianos estamos atravesando esa situación, ¿sí? Sí, No reconocemos ni siquiera el valor de las personas que nos rodean. Y pasamos eso por una, es tremendo. estamos viviendo una crisis. Ahora que Ujú. usted toma este tema, Raúl, permítame, yo tengo en mi poder eh, el libro de Política de Aristóteles. Ujú. Sí, sí, sí. Y dice Aristóteles en el capítulo 1 del origen del Estado y la sociedad. Es que usted lo trajo Sí. como anillo al dedo. Rápidamente me Sí. remonta el tema. ¿Sí? Sí. Bueno, cuando lo Dice nombró usted, yo Aristóteles, ya sabía para dónde iba. sí, dice Aristóteles, todo Estado es evidentemente una asociación, coma, toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, Sí. puesto que los hombres, cualquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les pertenece o que sea bueno. Ujú. ¿Ves? Es Sí. claro, es patético. Esta sociedad se crea para que todos vivamos en ella, pero vivamos bien. La Sí. creamos para el usufructo de todos. Entonces, Sí. la justicia debe ser equilibrada para todos. Mm. Un gobierno que elegimos no puede ser para unos pocos, para los pequeños ricos, 4 o 5 familias, y el resto del Sí. pueblo montándole leyes que son difíciles de poder sostener. ¿Cómo es que le quitamos Sí. al trabajador unos beneficios ganados en la sociedad, Ujú. como las horas extras, el tiempo de trabajo, las vacaciones, las primas? ¿Por qué un gobierno legisla de esa manera? Un ¿Eh? buen gobierno debería legislar y un buen Congreso debería legislar para facilitar el ascenso social de las personas. Más bien, Así Pero aquí debe se ser, señor. legisla para impedir Así, que las personas asciendan. Es decir, el que nació pobre está condenado a ser pobre toda la no, vida porque por virtud de la ley usted no puede ascender socialmente, usted no puede ser rico. pero, ¿Sí? pero esa no es la ley, Raúl, esa no es la ley la que lo Claro. determina. Es el hombre el Sí. que toma, el que determina. esa acción para que lleguemos a ese punto. ¿Ves? Sí. Entonces toman decisiones contrarias el beneficio del pueblo. ¿Mm? Mire, es lo que acaba de decir Raúl, una cosa. El Congreso se hizo para legislar bien en favor del pueblo y el Toda la vida. presidente Esa es para la función y misión ejecutar que tiene. lo que legisló el Congreso en Ejecutar, beneficio del pueblo. Y así ninguno de es. los dos hace Eso debe bien ser la así. tarea. Así es la Ninguno de ley. los dos. No, pero esa es la ley, pero eso lo dice la ley. ¿Por qué no la cumplimos? ¿Por qué no cumplimos la ley? ¿Por qué el gobierno se sale del contexto? Uh-huh. ¿Por qué el gobierno se sale del contexto? Si el gobierno se mantiene en ese contexto, el pueblo toma otro tipo de decisiones. Sí.
no se levanta como... ¿Por qué están levantando los cubanos hoy después de 60 años? Ya se hartaron Sí, claro. de que los ignoren, de que nos tengan como unos parias sociales. Ujú. ¿Eh? Entonces hoy han reaccionado. ¿Quién se enriqueció? Por muy buen conocimiento que tengamos del papel de la familia Castro, que fue Ujú. un líder, pero siempre un líder ¿para qué? Para oprimir el resto de su pueblo Sí. y enemistarse con los que podían ayudar. ¿Ve? Hay mucha gente que Pelearse discute con los que, vecinos. sí, hay mucha gente aquí en nuestro país que señala, digamos, todos los defectos y todas las aberraciones del comunismo. Y mire que es que Cuba, qué tal, mire lo que está pasando en Venezuela, pero y no voltean a mirar al país. No. Entonces dicen, mire que allá el comunismo no hace sino repartir pobreza. ¿Y qué está haciendo el capitalismo en Colombia si no es lo mismo? ¿Cómo están acaso los niños de La Guajira, a pesar de la riqueza tan inmensa que sale ahí con el carbón en Cerrejón? ¿Cierto? Que Sí, debía ser una sí. zona de progreso, de Por desarrollo, favor, de bienestar para todo el pueblo por guajiro. favor, así debe ser. Entonces, no, toda la riqueza se la lleva una empresa que exporta, lo explota y lo exporta y lo saca de La Guajira. ¿Y qué le queda a la nación? ¿Qué le Porque queda a esos pueblos? Nada. Tienen un nivel educativo mejor, sus viviendas son mejores. Yo estuve, antes de la pandemia estuve en La Guajira y, hombre, ahí todavía siguen las casitas de bareque, sí, las sí, empalizadas, convertidas en casas. Y eso es una casa, sí. ¿sí? Para una familia de La Guajira, ¿cierto? ¿Qué está pasando en el Chocó? ¿Cierto? Con los pueblos indígenas, con los afros, completamente abandonados. Lo que pasa en El Buenaventura, Pacífico, el Raúl, Pacífico el en general. Pacífico, porque el problema del Chocó es el del mismo de Guapil, de Tumaco y Sí, el de Buenaventura. y el de Es el Buenaventura, correcto. problema, es el mismo Es el problema. mismo fenómeno, un absoluto abandono. Y por Buenaventura entra y sale la riqueza que se maneja en el país. Pero Por ¿y cuánto le favor, queda a Buenaventura? por ¿Qué le favor. queda de eso a Buenaventura? Nada, Nada, ¿cierto? nada, Entonces, nada. es una explotación y una explotación y una explotación. Se explotan los bosques del Chocó, Los páramos. están tumbando toda esa madera, están explotando en este momento la selva del Amazonas con el tema del acuerdo de paz. Entonces ahora se dedicaron a tumbar árboles de las selvas para poder hacer potreros y meter vacas y después tomar posesión y pedir la titularidad porque eran terrenos baldíos, entonces por la posesión por tantos años. Y Sí, ahora que es a 10 años, entonces pasan 10 años y ya se hace uno dueño de enormes cantidades de hectáreas. Y de la así noche a la es. mañana, en 10 años, una persona se volvió inmensamente rica, alegando que es el propietario de esas tierras, cuando se supone que debieron haber sido zonas de protección ambiental y zonas de Ambiental. protección Así selvática es. y de cuidado de la naturaleza. Pero ¿quién tiene la Entonces, culpa de eso, Raúl? El, est- así, el Estado. Todo eso lo a estamos... todo el mundo le echa la culpa al Estado, Sí, ¿sí? Pero es que se le olvida a la gente que el Estado es resultado de nuestras propias decisiones. Y obviamente, nosotros somos como colombianos los que le hemos permitido al Estado, es decir, a los administradores de los bienes públicos de la nación, que la nación la constituye el pueblo colombiano, así hemos es. permitido que quienes administran o quienes son nombrados en la administración del Estado o de la nación Hagan hagan todo respetar la eso, ley. Hagan respetar ¿sí? la ley. Sí, hagan respetar la ley. Exacto. Entonces, yo ponía un ejemplo, a mí me parece muy bonito el ejemplo que puso en su tiempo Jaime Garzón del edificio Colombia. Sí, Ajá. Y es que un edificio, un conjunto residencial, una propiedad horizontal, ejemplifica en pequeño lo que es un país, lo que es un estado, lo que es una nación y lo que es el pueblo, ¿cierto? Sí. Entonces, el pueblo, pues prácticamente son los señores que trabajan ahí en el conjunto, los vigilantes, las aseadoras, los jardineros, los de mantenimiento. Ese es el pueblo, ¿cierto? La clase media viene a ser los dueños, los propietarios de las fincas, de los que viven más o menos cómodamente. Entonces, aquí los propietarios de los apartamentos. Y el Sí. gobierno, pues, está representado en el consejo de administración y el presidente, pues, está representado en el administrador o la administradora del edificio, ¿cierto? Entonces, el edificio Colombia es una analogía de lo que es en pequeño nuestro país. Y todas las cosas como tal, entonces hay un cuerpo legislativo que son los del Consejo y dicen, mire, aquí las determinaciones en materia de convivencia en el conjunto son estas y estas y estas, y así es como vamos a convivir todos y estas son las reglas de juego para vivir bien. Entonces, a partir de las 8 de la noche, el volumen del equipo de sonido no puede estar tan alto, sino que tiene que ponerse a cierto volumen para no incomodar a los demás y dejar dormir una cantidad de cosas. Entonces, ahí se establecen las leyes, las reglas de juego, que es lo que hace el Congreso.
¿Y qué es lo que tiene que hacer el administrador? Ejecutar eso. ¿Sí? Ejecutarla. Correcto. Ejecutarlo. Porque también, ¿quién es el que se encarga de preparar el presupuesto? Entre la administración y el Consejo de Administración. O sea, aquí como dicen, hablando de la República, entre el presidente y el Congreso de la República, es que preparan el presupuesto nacional, es decir, el presupuesto de gastos, ¿sí? Y de ingresos y de inversiones que se tienen que hacer para que el edificio Colombia no se caiga y se mantenga siempre en pie, ¿cierto? Entonces, eso nos sirve como para ilustrar lo que pasa en el país. El edificio Colombia que nos dejó Jaime Garzón, pues es un ejemplo muy interesante sobre eso. Y lamentablemente, pues pasando el tiempo, no solamente la muerte de Jaime Garzón ha sido una desgracia, sino que ese edificio Colombia que él construyó se demolió, ¿cierto? Sí. Y ni la Constitución del 91 ha servido, porque llevamos 30 años reclamando los mismos derechos, y el problema no es de falta de Constitución ni de la expedición de una nueva Constitución, sino que se aplique la que se aprobó, porque es que no lo han permitido. Que se aplique. Estamos muy de acuerdo, Raúl. Que se aplique. Pero hay una cosa que ustedes, o más que todo Raúl, habló. La culpa sí la tenemos el pueblo. ¿Por qué? Porque no sabemos elegir al administrador y a los que van a legislar ese tipo de administración, ¿no? Lo primero, eso es uno. Dos, elegimos esa gente porque nos dan cada 4 años que el tamalito, o que la gaseosa, o que el mercadito, Carlos, con eso nos contentan. Carlos, ¿será que no sabemos elegir o es que quienes elegimos asumen el papel deliberado de hacer corrupción en un país que saben que eso es para beneficio de ellos? A mí me parece que nosotros no somos adivinos. Yo confío en usted, Carlos, y voto por usted. Sí. Usted tiene que devolver la confianza a ese pueblo. Pero si usted no cumple, la culpa no es yo, lo he elegido para que usted haga bien, no mal. Entonces, ese tema tenemos también que mirarlo nosotros. Sí, porque no vamos a tener a quién elegir en el mundo, en Colombia, no vamos a tener a quién elegir. Se nos acabó el repertorio. Yo confío en Raúl, yo voto por Raúl, pero ya Raúl sale ya haciendo componenda, vendiendo los intereses que yo le firmé para que me representara, entonces ya se me sale de la mano. Ese es otro tema que tenemos que... Y aquí caben los medios de comunicación para que hagan trabajo de base. ¿Cómo es que debemos elegir? ¿Sí? Hace más de 40 años para ambos, ¿no? Muchos políticos decían lo siguiente: es mejor mantener a un pueblo ignorante porque lo podemos manipular para que voten por nosotros. Hace más de 40 años. Esa frase se volvió ya como el himno nacional. Sí. Ya volvió. Creo que lo reemplaza ya. Sí, y hoy en día se está aplicando lo más de bien, ¿no? O se ha venido aplicando lo más de bien, pero ahora es con prebendas cada 4 años. Venga, yo le doy su tamal, su gaseosa, su cerveza o su lechón o lo que sea, y ya saben por quién votar, ¿no? Ese es yo a veces le digo a la gente, mire, por cada 50.000 pesos que un político paga por un voto, está sacando aproximadamente 50.000 millones de pesos. O sea, usted le multiplica la riqueza a esa persona. Claro. ¿Y cómo lo está sacando? A punta de contratos retorcidos y direccionados y de acuerdos y convenios que se reparten de plata entre el contratista, entre el que elabora los términos de referencia. La burocracia. Y la burocracia. Entonces, ahí empiezan a comer unos y otros, ¿cierto? Y toda la plata que debiera orientarse a beneficiar a la ciudadanía y a desarrollar al país, pues se pierde precisamente en corrupción, y esa es una de las mayores desgracias que tenemos en Colombia y bueno, y en general en el mundo, porque el fenómeno es generalizado, no es un problema solamente nuestro, lo mismo ocurre en Perú, lo mismo ocurre en México, en Venezuela, en Cuba, en Ecuador, o sea, tenemos el vecindario lleno de situaciones semejantes, en Argentina, en Brasil, en fin. Bueno, dicho, podemos nombrar los 206 países que existen en el planeta y creo que ninguno se salva. Raúl y Carlos, es que el problema hoy del mundo es mundial, perdón, Carlos, es mundial, la corrupción es mundial. Sí. La corrupción es mundial. Sí. El mundo entero está viviendo un flagelo. Sí. Pero no podemos acostumbrarnos a ello ni aceptarlo. No, sabemos que no. No sabemos que no. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Ni volverlo normal. Es que eso pasa. No. Sí. Es que, mire, o pensar como dice un político, no, es que hay que reducirla a sus mínimas proporciones, ¿no? No. Palabras de Turbay Ayala. ¿Por qué reacciona hoy Colombia? ¿Por qué reacciona lo que no hicimos nosotros hace 30 años? ¿Por qué nosotros
los veteranos de hoy no reaccionamos hace 30 años y esos muchachitos con una actitud no muy ortodoxa le han puesto al Estado, lo han puesto al Estado a temblar, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos demostrar que ya no nos gusta, que estamos rechazando ese modo operandi de gobernanza, sé que le puedo llamar gobernanza a eso, a un Estado sobre una sociedad. Sí. Vender los páramos, vender el aire, causarnos contaminación ambiental, dañar los ríos, contaminar los ríos, empresas que no cumplen con los mecanismos de control ambiental. Entonces, a mí me parece que estamos en una hora precisa de seguir insistiendo para que la situación social del país comience a tomar otro giro. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana, Raúl. No, eso es cierto. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero por algo hemos comenzado. Sí. Por algo hemos comenzado. Al Estado hay que cogerlo de la hueva que le duela y apretárselas. Y apretárselas. Sí, nos toca empezar por nosotros mismos, que es lo más grave. Bueno, sí. sí. Señor. Yo le decía al comienzo, nos toca por nosotros. Bueno, pues nosotros, como comunicadores, debemos dejar a un lado los sesgos, simplemente comenzar a educar. Y obvio, hoy fue, diría yo, un excelente programa educativo, porque cada uno expusieron sus cosas desde lo bíblico hasta lo político. Y hay que educar. Y ojalá de pronto, ¿por qué no? No perder estas expectativas de Luis allá en el Pacífico colombiano y de Raúl aquí en la nevera, ¿no? Hacernos un encuentro virtual para hablar de estos temas y qué debemos que corregir para no caer en lo que hace muchos años atrás, más de 2500 años atrás, pronosticó Daniel. No dejar que se vaya a repetir todo esto. Ya para ir terminando, ¿qué agregarían ustedes para todo este tema que ustedes expusieron muy bien? Yo voy antes, para que remate Raúl, mi querido Carlos, primero que todo, lo que yo puedo exponer es agradecerle a usted que me haya permitido conocer a Raúl. Parece que es un excelente colega, un muchacho con capacidad bien marcada en el papel que cumple como comunicador, tiene el mundo en la cabeza y a mí me parece que eso es lo que nosotros necesitamos. Y lo segundo es que el periodista tiene que asumir ese verdadero papel del periodista. Tenemos que trabajar nosotros y apuntar hacia lo que realmente se requiere del papel del periodista en la sociedad. El periodista no puede ir porque sí, por ahí cada uno por su lado, creyendo que lo que estamos haciendo es suficiente. Y yo pienso que hoy tenemos que demostrar que el pueblo es superior a sus gobernantes y que tenemos que aprender a elegir buenos gobernantes. Ese es mi aporte final, mi querido Carlos. Y yo creo que para complementar, para ser superiores a los gobernantes, tenemos que ser superiores en valores también y en principios y en saber defender claramente las ideas con argumentos, ¿sí? Y ser honestos con nosotros mismos para no estar engañándonos y engañando a otros, porque ahí es donde viene esa debacle terrible en la que estamos viviendo. Parece muy bien. Don Carlos. Bueno, Luis y Raúl, muchas gracias. Sí, señor. ¿Sí? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, ¿no? Y pues ojalá la podamos seguir de aquí en adelante. A Raúl, a Luis, por todos esos aportes y esas experiencias de ambos. Muchas gracias, Raúl y Luis. Bueno, y compartamos nuestros contactos, Luis, también, para que a través de Carlos nos compartimos ahí el contacto. Con gusto, con gusto. Ok. Vale, Luis. Entonces, vamos a estar en la Carlos, vamos a estar en la ABC en la opinión. En el ABC libertario. Que pase feliz noche. Vale, Luis, muchísimas gracias. Bueno, un gran abrazo. Igualmente, lo mismo Raúl, lo mismo Chao. Luis. Chao. Chao.